gustaría dirigirme al Señor en oración, entregar este tiempo en las manos de Dios y pedir su dirección, a pesar de no poder ver los rostros directamente y tener a las personas físicamente conmigo. Confío en lo que Dios puede hacer a través de las redes también. Al final lo que tiene poder es la palabra y estoy seguro de que nunca viene vacía, nunca vuelve vacía y el Señor cumplirá el propósito que tiene para cada uno con este mensaje. Así que vamos a orar un instante y luego ya entraré en la palabra de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder reunirnos, Señor, a través de estos medios. A pesar de estar separados algunos por miles de kilómetros incluso de distancia, Señor, las redes, estas aplicaciones nos permiten, Señor, estar cerca. Y, Señor, hoy nos hemos reunido con el mismo propósito, diferentes personas de diferentes nacionalidades, pero con un mismo deseo, el deseo de venir ante tu palabra y poder ser tratados por ella. Y es lo que yo te pido, Señor, en esta hora, que puedas tratar en nuestro corazón con tu palabra, que puedas edificar nuestras vidas, que puedas, Señor, fortalecer nuestra fe, que puedas aumentar nuestro gozo, que puedas fortalecer nuestra confianza en ti y sobre todo, Señor, que salgamos de este tiempo, que vayamos a compartir con más seguridad, Señor, de todo lo que tenemos en Cristo. Que este tiempo que vamos a estar escuchando tu palabra sirva para que caminemos con más firmeza con Dios, con el Señor, que podamos, Señor, andar con más seguridad y que podamos, Señor, andar con más paz, que es lo que deseamos, Señor, tratar en este día. Te pido, Señor, que me concedas predicar con fidelidad tu palabra. No quiero, Señor, y te pido que me libres de poder añadir o quitar cosas. No quiero poner nada de mi propio pensamiento y simplemente quiero esconderme detrás de tu palabra, poder enseñarla con fidelidad, pues es tu palabra la que tiene el poder para cambiar, para edificar, para transformar y hasta para salvar, Señor. Así que es lo único que te pido, que sea tu Santo Espíritu obrando a través de tu palabra y usando, Señor, a tu mensajero que solo quiere ser fiel en esta tarde. Y te doy gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues les voy a pedir que me acompañen. No sé si tienen Biblias ahí con ustedes. Espero que sí. Si no, al menos que puedan escuchar la lectura. Y la lectura que voy a estar usando de punto de partida se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 14 y versículos 25 al 31. Juan capítulo 14, versículos 25 al 31. Y dice así la palabra del Señor: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Antes de entrar en el tema en particular del versículo, los dos versículos que vamos a estar tratando más profundamente, me gustaría tratar un poquito el tema del contexto. Debemos entender dónde se encuentra Jesús con sus discípulos a la hora de decir estas cosas, para comprender todavía más la intención de Jesús en sus palabras. Jesús no está actuando simplemente como un terapeuta que les está regalando un mensaje de paz a los discípulos en cualquier momento de su caminar en esta tierra. Es un momento muy concreto del ministerio de Jesús,
es un momento muy concreto del tiempo que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Y es necesario entender un poco el contexto para todavía ver que cobra más sentido y más importancia lo que Jesús está enseñando. Si nosotros vamos un poquito más atrás, en Juan 14, del versículo 1 al 12, vemos unas palabras de Jesús de ánimo hacia sus discípulos, donde empieza diciéndoles: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que su partida estaba próxima. Él se iba a marchar, pero tenía una gran promesa para con ellos, y era que un día Él iba a volver, los iba a volver a buscar para llevárselos con Él donde Él se encontraba. Luego de los versículos 15 al 26, Jesús hace una gran promesa. Sigue hablando de su partida, sigue hablando de su marcha, pero en ese momento exacto, Jesús en esos versículos habla de la promesa del Espíritu Santo. Él le dice a sus discípulos que les va a enviar otro consolador, no los va a dejar huérfanos, no los va a dejar solos, y les ha prometido el Espíritu Santo. Del versículo 27 al versículo 31 nos vemos a Jesús hablando con sus discípulos sobre la paz que les está ofreciendo. Así que a lo largo del capítulo 14 vemos estas cosas: el anuncio de su partida, pero también de su regreso, el anuncio de que no va a dejar huérfanos a sus discípulos, y seguidamente el texto donde Jesús les ofrece una paz que solo Él les puede dar. Si leemos los capítulos que siguen, por ejemplo, Juan 15, tenemos ese texto donde Jesús se presenta como la vid, a sus discípulos como los pámpanos, y les está animando a permanecer firmes en Él, pues solo en Él van a conseguir dar fruto. Si leemos Juan 16, sigue hablando de ese consolador que ha prometido y enseña la obra que el Espíritu Santo que sería enviado haría, especialmente con sus discípulos. En Juan 17 tenemos la última oración, y creo que la más hermosa posiblemente de las que podemos ver de Jesús en cuanto a sus discípulos, que es la oración intercesora de Jesús, donde está pidiendo por sus discípulos. Y lo más maravilloso de esa oración es que no solo pide por sus discípulos, sino por sus futuros discípulos, por aquellos que habían de creer por la palabra de ellos. Y ya justo después, en Juan 18, aparece la traición de Judas y el arresto de Jesús. ¿Por qué doy esta breve contextualización? Porque es importante saber que Jesús está hablando con sus discípulos en sus momentos finales. No está al principio de su ministerio, no está a mitad de su ministerio. Jesús está al final de su ministerio. Él mismo les está diciendo en el versículo 30, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Jesús se está despidiendo de sus discípulos, está llegando al final. Así que lo que nos encontramos aquí, por eso es tan importante, son de las últimas palabras de Jesús. Son de las últimas palabras que dirige el buen pastor hacia sus ovejas. De las últimas palabras que dirige el buen maestro hacia sus discípulos. Y Jesús no los quiere dejar preocupados, no los quiere dejar angustiados. Jesús sabe lo que viene ahora para sus discípulos. En cuanto Jesús ascienda con el Padre y sus discípulos empiecen la obra, van a llegar persecuciones. Jesús les había anunciado que vendrían sufrimientos, que vendrían prisiones, que vendrían cadenas, que vendrían tribulaciones. Y Jesús les está dando esas últimas palabras para que tengan ánimo, para que tengan fe, para que tengan confianza. Y es en ese momento, sabiendo todo lo que va a venir de difícil y complicado sobre sus discípulos, que Jesús les ofrece su paz. Porque lo que van a necesitar los discípulos con todo lo que va a venir ahora es paz y confianza en Él. Debemos entender, por ejemplo, la situación que vimos de Pablo en prisión. Un hombre que dice que estaba con Silas en prisión y a medianoche cantaba. Era capaz de cantar porque él tenía paz en Cristo, la paz que solo Cristo podía dar. Y así vemos situaciones a lo largo del libro de Hechos que reflejan exactamente lo mismo. Así que nosotros nos encontramos con un pastor, con un maestro, con un guía, con el Señor lleno de amor, queriendo
cuidar a sus discípulos en sus últimas palabras para que los corazones de los discípulos se sientan seguros, protegidos y confiados ante todo lo que está por venir. El versículo 25 y 26 dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es importante que una de las funciones que Jesús otorga al Espíritu Santo es recordar a los discípulos las cosas que Jesús había enseñado. Y yo cuando leí la primera vez estas palabras, pues meditando en ellas, me vino una imagen a la cabeza. Cuando yo estoy predicando o dando estudios en la iglesia, cuando yo miro delante mío, veo a muchas personas o grabando con un teléfono, o transmitiendo en vivo, o tomando notas en una libreta. Pero en aquel tiempo, todo lo que Jesús fue enseñando, no tenían libretas para anotar, no tenían grabadoras de audio para estar grabando. Y estoy convencido de que Jesús enseñaba a diario a sus discípulos. La cantidad de información, de instrucciones, de mandatos que les había dado era enorme. Y yo me imagino a los discípulos pensando, pero si tú te vas, ¿y si se nos olvida algo? ¿Y si algo de lo que has dicho no nos acordamos? Y una de las promesas que Él deja con el Consolador, con el Espíritu Santo es, Él os recordará esas cosas. Todo lo que yo os he dicho, Él os las recordará. No quedáis solos, porque me imagino a ellos preguntándose, ¿ahora qué? ¿Cómo recordaremos todo? ¿Quién nos va a guiar ahora? ¿Quién nos dará las ordenanzas? ¿Quién nos dará las instrucciones? ¿Cómo sabremos dónde ir? ¿Cómo sabremos cómo actuar en cada situación? Porque ahora tú nos dices lo que hay que hacer. Ahora tú nos enseñas cómo hay que actuar. Ahora tú nos das el ejemplo, pero nos dices que te vas. Nos dices que te marchas. Nos dices que nos dejas aquí. ¿Y qué va a ser de nosotros? Yo entiendo, eran hombres. Los apóstoles no eran superhéroes, eran hombres. Poco después vamos a ver cómo uno de ellos va a negar a Jesús, incluso por miedo. Como cuando el pastor es prendido, las ovejas son dispersas y Jesús acaba prácticamente solo. Y eso demuestra que los apóstoles no eran superhéroes, eran hombres normales y corrientes que a veces estaban invadidos por el miedo y era normal. Entonces me imagino todas las preguntas que hay en su corazón y es ahí donde el Señor dice, pero no quedaréis solos. El Espíritu Santo estará con vosotros. El Padre lo enviará en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas. Y no solo os enseñará, sino que os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Así que una de las cosas preciosas, antes de entrar en nuestro tema, es que Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Desde el momento que vemos a Dios liberando a Israel de Egipto, Dios mismo ha estado con el pueblo en Egipto. Ya sea en una columna de fuego o en una nube, siempre acompañado a su pueblo. Después de la venida de Jesús, vemos a Jesús acompañando a los discípulos. Así que vemos en el antiguo pacto, sobre todo al Padre acompañando al pueblo. En el nuevo pacto encontramos al Hijo acompañando al pueblo. Y cuando el Hijo asciende en gloria, manda al Espíritu Santo para acompañar al pueblo hasta que vuelva el Hijo a buscar al pueblo y estemos eternamente con Dios en su totalidad. Así que hay una cosa preciosa. Nunca estamos solos. Dios nunca nos ha desamparado. De Génesis a Apocalipsis hay algo que vemos claro. Dios está con su pueblo. Y los discípulos no tenían que temer porque aunque Jesús se fuera, no iban a quedar huérfanos. Porque Dios nunca ha dejado a sus discípulos solos. Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Y Él había prometido el Consolador. Y con ese Consolador, Jesús ahora justo después les ofrece algo que es el tema central que nosotros vamos a estar abarcando hoy, el versículo 27. Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La primera cosa que Jesús les ofrece a sus discípulos es, la paz os dejo. Nosotros sabemos que el concepto de paz para nosotros puede ser muy superficial, pero tenemos que entender que es un contexto judío. Y algunos de vosotros sabréis que la palabra que más utilizaba el judío para referirse a paz, incluso como un saludo, era la palabra shalom. La palabra shalom. La palabra shalom no es una palabra como nosotros que la usamos como una paz, simplemente, yo estoy en paz, todo va bien, no tengo problemas. La palabra shalom, el shalom de Dios, la paz de Dios que se ofrecían en los saludos, el pueblo judío muchas veces, ese shalom
representaba todo el ámbito que tenía que ver con el pueblo judío, la familia, la provisión, el caminar con Dios. Cuando un judío le decía a otro shalom, lo que le estaba diciendo es que Dios te dé paz en tu hogar, que Dios te dé paz en tu provisión, que Dios te dé paz en tu relación con Él. Es una paz que abarcaba todas las cosas. Y por eso Jesús, justo después de decir la paz os dejo, dice mi paz os doy. En primer lugar, es una paz que Él da, no hay que alcanzarla, no hay que comprarla, es un regalo de Dios. No es algo que nos cueste un precio, es algo que nos ha dado por gracia. Es una dádiva divina, es un regalo para sus hijos. Todo hijo de Dios tiene un regalo de parte de Dios y es su paz, su shalom, la capacidad de poder tener paz en todo lo que abarque su vida. No significa que las cosas van a salir siempre perfectas, pero que vamos a sentir paz en cualquier área de nuestra vida. Y la paz es suya, es mi paz, como dice Jesús. Es una paz que es de Él, que proviene de Él y que la fuente es Él. Cuando dice mi paz os doy, Jesús se está proclamando como la fuente de esa paz. Es una paz que solo podemos encontrar en Jesús. Es una paz que no podemos obtener en otros lugares. Es una paz exclusiva de Dios y Él nos la da. Así que la fuente de la paz es Dios, el dador de la paz es Dios, y da un detalle. Dice, no os la doy como el mundo la da. No solo Dios es el origen de la paz, no solo Dios es el dador de la paz, sino que hace un contraste entre la paz del mundo y la paz de Él. Dice, mi paz no es como la del mundo. Yo nos la doy como el mundo la da. Lo que nos deberíamos preguntar antes de seguir es cómo el mundo da esa paz. Y obviamente, el mundo solo entiende el concepto de paz con la ausencia de problemas. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos temas de psicología y hablamos con gente que ha ido a terapia, lo que la psicología, en cualquier libro de psicología podemos entender, es que muchas veces se empuja a las personas a arreglar todo lo que les envuelve, a eliminar de su alrededor todo lo que les perjudica emocionalmente, porque si se deshacen de esas cosas que les perjudican emocionalmente, encontrarán paz interiormente. Entonces, muchas veces el mundo cree que arreglándolo de fuera, tendré paz dentro. Si tengo bien en el trabajo, tendré paz dentro. Si estoy bien en la familia, tendré paz dentro. Si estoy bien en las relaciones, tendré paz dentro. Esa es la paz que el mundo nos ofrece. Todo lo demás tiene que estar bien para que yo esté bien. La paz de Dios es distinta. Jesús sabe que sus discípulos van a pasar necesidad. Jesús sabe que sus discípulos van a ser perseguidos. Jesús sabe que sus discípulos van a acabar muchos en prisión, porque incluso les ha dicho, cuando se entreguen y tengáis que hablar, no os preocupéis, porque en el momento se os dará lo que tenéis que decir, no hablaréis vosotros, sino hablará el Espíritu de Dios a través de vosotros. Así que acabarían en juicios, acabarían en prisiones, acabarían huyendo de las ciudades, la iglesia perseguida, muchos serían dispersos y aún así tendrían paz. Y ese es el gran contraste. El mundo encuentra paz cuando lo de alrededor se encuentra todo bajo control. El gran problema es que las cosas de alrededor nunca están todas bajo control. Cuando el matrimonio está bien, a veces hay problemas financieros. Cuando los problemas financieros se acaban, a veces puede llegar un problema de salud. Cuando el problema de salud se acaba, vuelve a llegar un problema financiero. Cuando el problema financiero se acaba, a lo mejor viene un problema con un hijo. Y empiezan a surgir cosas que la vida va a traernos. Pero la diferencia con el creyente es que su paz no depende de esas cosas. Su paz es más allá de esas cosas. Su paz no está fundamentada en lo externo, sino que es una paz interna que Jesús le ha dado y está anclada en Cristo. Entonces, ese es el gran contraste. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. ¿Y cuál es el gran regalo de esa paz? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ese es el gran regalo de la paz de Jesús. Un corazón que no está turbado y un corazón que no tiene miedo.
Mientras encontramos personas en una cama de hospital con un cáncer terminal desesperadas, en la otra cama podemos encontrar un creyente con el mismo cáncer terminal y uno lo ve gozoso y cantando y le preguntan, pero ¿cuál es el motivo de tu gozo? ¿Cuál es el motivo de tu paz? Que Dios tiene todo bajo control, que nada se escapa de los planes de Dios. Si me tengo que curar, me curaré. Si tengo que partir, partiré, pero yo tengo paz en medio de esto, sabiendo que Dios es soberano y está en su trono. Y así podríamos mencionar cualquier circunstancia de la vida. Estoy pasando por una situación de desempleo. Hay personas que se agobian, que se dan a la bebida, que se estresan, que se amargan, que viven atribuladas en momentos de desempleo, y otras que confían en Dios, que saben que su vida está bajo el control de Dios y que tienen esa paz que solo Dios nos puede dar. Y la paz que viene de Dios es precisamente por el hecho que sabemos que Dios está en el trono. Si Dios no estuviera en el trono, no tendríamos esa paz. Si dependiera de mí, no tendría esa paz. Si dependiera de mi esposa, no tendría esa paz. Si dependiera de mi familia, no tendría esa paz. Pero Dios está en el trono. Y lo más maravilloso es que Dios no sale de su trono. Que a Dios nadie le arrebata el trono. Y que mientras Dios esté en el trono y tenemos la garantía de que siempre estará en el trono, todo estará bajo control. Así que la paz que nos da Jesús es una paz que trasciende lo exterior, que trasciende los problemas, que es distinta a la que nos da el mundo, que proviene de Jesús, que la fuente es Jesús, que el ancla de esa paz es Jesús, es el mismo Dios, y que es una paz que nos va a permitir tener seguridad en la soberanía y poder de Dios, aunque el mundo a nuestro alrededor se esté cayendo a pedazos. Y es por eso que en medio de toda esta pandemia, donde mucha gente estaba con miedo, asustada, agobiada, preocupada, irritada, ha habido un pueblo en medio de la pandemia que ha estado tranquilo y que hemos sabido una cosa: el coronavirus no ha escapado al control de Dios. En el momento que Dios quiera, esto termina. Y lo que llega a nuestra vida o a nuestras casas está en manos de Dios. Y por eso caminamos confiados y caminamos seguros. No somos temerarios, somos prudentes, guardamos las normas, pero con confianza. No tenemos miedo, no tenemos pavor, no estamos angustiados. En nuestra congregación, muchas personas a lo largo de este tiempo han dado positivo en el coronavirus y ninguna ha estado derramando lágrimas, ninguna ha estado llorando preocupada, han estado gozosos, han estado en paz y al final las cosas han ido pasando. Porque su confianza no estaba ni en los médicos, ni en la vacuna que estaba por salir, su confianza estaba en Dios. Y que si lo tenían que pasar era permiso de Dios, era propósito de Dios, y que lo que tuviera que pasar con ellos no escapaba de las manos de Dios. Así que es maravilloso saber que antes de partir, en medio de todo lo que van a enfrentar sus discípulos, el mayor regalo que les da Jesús es su paz. Y es algo que nosotros como creyentes seguimos teniendo, seguimos obteniendo y seguimos atesorando ese regalo. La paz de Jesús no solo era para los apóstoles, era para todos sus discípulos. Y la iglesia de Cristo sigue caminando bajo esa paz. En la iglesia llegan momentos buenos y malos, hay momentos de divisiones, hay momentos de zarandeos, hay momentos de crecimiento, hay momentos donde se mengua el número, hay momentos donde hay más tranquilidad, hay momentos donde se dan conflictos, pero en medio de todo tenemos paz, porque sabemos que Dios es soberano y sigue con todo bajo control. Pero, hablando de esa paz, yo quería desglosar un poco el tema en este sentido. La paz de Jesús trasciende mucho más que un sentimiento de tranquilidad. Jesús vino a traer paz en muchas áreas, no solamente a los corazones. Cuando muchas veces hablamos de la paz de Jesús, creemos que es algo que muchas veces está relacionado solo con nuestra tranquilidad, con nuestra seguridad, con nuestra confianza. Pero lo que yo quiero hacer en los próximos minutos es traeros a la memoria pasajes de la Escritura que nos enseñan que Jesús ha traído una paz que es mucho mayor que una paz para nosotros. Es una paz mucho más importante. Una paz que ha alcanzado varias áreas, tanto a nivel personal como a nivel espiritual.
Así que en primer lugar, Jesús ha traído paz entre judíos y gentiles. Jesús ha traído paz entre judíos y gentiles. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo cita: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, y se dirige ahora a los gentiles, a los creyentes de Éfeso, dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Mira lo que dice: Él mismo es nuestra paz. Pero como veréis ahora en el contexto, no se refiere a una tranquilidad o seguridad interior. Mirad de qué está hablando. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así ¿el qué? La paz. La paz. Cuando se refiere a de los dos pueblos hizo uno, nosotros sabemos a lo que se refiere Pablo, porque en el contexto en el que Pablo está hablando, en la mente de los lectores de esa carta de Pablo, sabemos que el pueblo estaba dividido en dos, en judíos y en gentiles. No sé si lo saben, pero para un judío, un gentil no era más que un perro. No, para un judío, un gentil no es nada bueno, nada agradable. Muchos judíos ni comerían en la mesa con los gentiles. Incluso tenemos una escena donde Jesús se dirige a una mujer y la llama perrilla, en el sentido de cómo voy a darle de comer esto de los hijos a los perrillos. Y si nosotros no entendemos el contexto, puede ser ofensivo. Pero en aquel entonces era una expresión que se utilizaba mucho para el pueblo gentil, pero no era despectivo. Jesús no quería ofenderlo, pero la realidad es que para el pueblo judío un gentil no era más que eso, alguien que no tenía derecho a comer de los manjares que los hijos de Dios, que en aquel entonces creían que era el pueblo judío en exclusividad, podía comer. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús empieza a alcanzar a gentiles y vemos a Pablo citando este texto, Jesús ha traído paz entre dos pueblos que por mucho tiempo eran enemigos. Empezaba a haber conversiones de judíos al cristianismo. Tenemos el caso de la madre de Timoteo, que era una judía creyente, como cita el libro de los Hechos. Judíos que se convertían al cristianismo. Y por otro lado, un gran alcance del pueblo gentil, principalmente por parte de Pablo, que él mismo se llama el apóstol de los gentiles. Y no son dos pueblos con los que Dios se relaciona de maneras diferentes. Dios no mira la tierra y dice: ahora tengo a mi pueblo judío y a mi pueblo gentil, a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles. Tengo unas promesas para los creyentes judíos y unas promesas para los creyentes gentiles. Tengo unas bendiciones para los creyentes judíos y unas bendiciones para los creyentes gentiles. Los voy a dejar así, bien separaditos, como si fueran dos hijos diferentes, con los que tengo tratos diferentes, con los que hablo de manera diferente, con los que me relaciono de manera diferente. Y lo que Pablo está diciendo es: no, Jesús ha traído paz, ha establecido paz, ha derribado la pared intermedia de separación y de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Así que en primer lugar, la paz de Jesús no es solo algo personal, sino también una paz entre dos pueblos, dos naciones. Y qué bueno saber que para Dios ahora ya no hay judíos creyentes o gentiles creyentes, que ante los ojos de Dios ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre. Que Dios ahora ha dejado patente que no hace excepción de personas, que la pared que nos dividía se ha roto. Y si ahora un judío se convierte a Cristo o un gentil se convierte a Cristo, ambos son parte de un mismo pueblo, porque Jesús ha hecho paz entre los dos, haciendo uno solo. Segundo lugar, hemos hablado de la paz entre judíos y gentiles. Ahora, en segundo lugar, vemos la paz personal. Jesús también trae una paz personal, una paz individual a cada creyente. Pero esta paz personal, siempre he pensado que tiene como una fuente, que es Jesús,
pero que además tiene un medio para cultivarla. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que tenemos ahora otro tipo de paz, una paz para nuestros corazones, una paz para guardar el corazón del creyente, para mantener al creyente en un estado de sobriedad, de tranquilidad, de paz, de armonía, en medio de cualquier circunstancia. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil, y mucho menos para sus discípulos. ¿Desde dónde está escribiendo Pablo esta carta? ¿Desde dónde está escribiendo Pablo palabras que hablan de tener paz en Cristo? La está escribiendo desde la prisión. Y la carta a los filipenses, muchos teólogos la han, entre comillas, catalogado como la carta del gozo. Una carta donde Pablo llama a gozarse en Cristo. No sé si recuerdan esas palabras: regocijaos en Jesús. Otra vez os digo, regocijaos. En este momento habla de que una paz que sobrepasa todo entendimiento para guardar nuestros corazones. Pero es que esa paz, ese gozo, ese regocijo, lo está ofreciendo un hombre que está en prisión, un hombre que está entre barrotes, y está diciéndole a los de afuera que se gocen, está diciéndole a los de afuera que pueden encontrar una paz que trasciende todo entendimiento. Y yo estoy entendiendo que Pablo les está diciendo: yo estoy en la cárcel y estoy en paz. No estoy con vosotros y estoy en paz. No estoy en la calle y estoy en paz. Estoy preso y ni siquiera sé si voy a morir y estoy en paz, porque tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo un gozo que no es normal, porque en la prisión estaría normal llorar, gemir, pedir misericordia, suplicar para que sean libres, pero él estaba en paz. Incluso se acordaba de los de afuera y los animaba. Él se sentía libre en la misma prisión, se sentía confiado, se sentía seguro, se sentía tranquilo. ¿Por qué? Porque su gozo y su paz venían de Dios. Iban mucho más allá de los barrotes, iban mucho más allá de los carceleros, venían de Dios. El mismo Pablo se llamaba a sí mismo embajador en cadenas del Evangelio. Él se ponía unos títulos muy peculiares: embajador en cadenas. Pero a pesar de todo eso, él llama a los creyentes a buscar a Dios en oración y súplica, a no estar afanados por nada. ¿Y cuál es el resultado de buscar a Dios en oración y súplica? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardaría sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Hermanos, ese llamado es para nosotros. Hay muchas personas que están angustiadas, hay muchas personas que están afanadas, pero luego les preguntas cómo están cultivando su vida de oración y es prácticamente seca. Y Jesús ha dicho que tiene esa paz disponible, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero Él ha establecido un medio para cultivar esa paz, para fortalecer esa paz, para alimentar esa paz. ¿Y cuál es el medio? Venir a Él en oración. Venir a Él en súplica. Es curioso cuando el apóstol Pablo dice que vayamos a Él mediante oración y súplica. Súplica. Lo que está diciendo Jesús es: no vayas a suplicar a tus amigos, no vayas a suplicar a tus padres, no vayas a suplicar al hombre, no vayas a suplicar al jefe. Ven a suplicarme a mí y yo te daré paz, y yo te daré seguridad, y yo te daré confianza. Porque lo que yo te voy a dar va a dejar fuera todo lo que está a tu alrededor. Si miras lo de fuera, no vas a conseguir paz. Si miras al hombre, es limitado, no vas a conseguir paz. Pero si vienes a mí en oración y súplica, yo te voy a conceder una paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hermanos, las Escrituras dicen: sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón, porque de él mana la vida, o porque de él brotan los manantiales de la vida, según dice la Biblia de las Américas. Pero lo importante es que ¿cómo guardamos ese corazón? Ese texto dice que es importante guardar el corazón sobre todas las cosas, y Filipenses nos ha dicho lo que guarda nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos ese corazón que es tan importante? Viviendo en una constante comunión con Dios. Hermano, miren, yo soy el primero que ama la lectura, ama los buenos libros, ama el estudio de la buena teología, ama las buenas enseñanzas, pero les pido en el nombre del Señor, no cambien nada por tiempo a solas con Dios. No lo cambien. No se trata de una cosa o la otra. Voy a leer y no voy a orar, o voy a orar y no voy a leer. No, es palabra y oración. Necesitamos las Escrituras, pero necesitamos caminar con el Señor de las Escrituras. Necesitamos conocer las promesas de Dios, pero necesitamos andar con el Dios de las promesas. Necesitamos entender los mandamientos de Dios, pero necesitamos andar con el Dios que da los mandamientos. Necesitamos conocer la palabra para santificarnos y necesitamos andar con el Santo para que nos ayude en nuestra santificación. Necesitamos comunión con Dios. Todos los hombres que han marcado la historia de la iglesia, hombres que podíamos citar con biografías espléndidas que han sido tremendamente usados por Dios, misioneros como William Carey en las Indias, hombres como John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, que también sufrió prisiones, predicadores como Charles Spurgeon, que impactaron el Reino Unido, o Jonathan Edwards, que fue un protagonista del gran avivamiento de su época. Pero si vemos a todos esos hombres, hay una cosa que tenían en común: vivían orando, porque entendían que para cultivar su fe, para cultivar su paz, para cultivar su confianza, para enfrentar las batallas, para enfrentar las circunstancias, para tener fortaleza y paz en medio de todo lo que venga y en medio de cualquier batalla, necesitaban cultivar una vida de oración constante con el Señor. Constante con el Señor. Si no me equivoco, fue Martín Lutero el que en una ocasión dijo: tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las 3 primeras horas del día orando. Era un hombre que sabía que tenía muchas cosas que hacer, se encontraba ocupado, pero eso significaba que con más motivo tenía que orar para luego emprender y enfrentar todas las otras cosas con el Señor. Así que en primer lugar, Jesús trae una paz entre los pueblos. En segundo lugar, Jesús ofrece una paz a nuestros corazones. En tercer lugar, Jesús trae paz frente al mundo. Jesús trae paz frente al mundo. Juan capítulo 16, versículos 32 y 33, dice así: mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos. Mira el gran aviso de Jesús: vais a ser esparcidos. Vais a ser esparcidos. Vais a correr a todos los lados. La escritura se va a cumplir. Herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Y así fue. Tomaron a Jesús y las ovejas empezaron a correr por seguridad, por miedo, por pavor. Y Jesús les avisa: ya llega ese momento. Ya llega la hora. Vais a ser esparcidos. Y dice: cada uno por su lado. Y mira lo que dice Jesús: y me dejaréis solo. Jesús no les echa en cara a sus discípulos eso. Se lo dice como un mensaje de tranquilidad, como: me vais a dejar solo, pero lo entiendo. Tiene que ser así. Está escrito que tengo que pasar por esto solo. Está escrito que tengo que sufrir esto solo. Está escrito que tengo que enfrentar esto solo. Ha llegado la hora. Me van a prender. Ya llegan los soldados. Ya llega el traidor. Ya llegan los que me van a prender. Ya llegan con sus antorchas y con sus espadas. Y vosotros vais a correr por vuestra vida. Vais a correr para salvaros. Y me voy a quedar solo. Y sin embargo, dice Jesús, y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Oh, hermano, que Dios nos dé esa seguridad, que cuando lleguen los momentos de nuestra vida en los que nadie más pueda quedarse a su lado, que cuando lleguen los momentos de nuestra vida en los que los demás no puedan acompañarnos, podamos decir como Jesús: llega un momento en que me voy a quedar solo, pero sé que no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Hay momentos, hermanos, en que la familia no va a poder estar, la iglesia no va a poder estar, los pastores no van a poder estar, los amigos no van a poder estar, pero tenemos la misma confianza que Jesús en ese momento. Me vais a dejar, os vais a dispersar y voy a quedarme solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Y justo después de esa confianza plena de Jesús, de decir, voy a estar aquí sin vuestra compañía, sin mis discípulos, pero con la compañía del Padre, que supongo que recordarán que el Padre solo desampara al Hijo en el momento que nuestros pecados caen sobre sus hombros en la cruz, que es cuando Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero hasta entonces seguía siendo el Hijo puro, el Hijo santo, el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado, perfecto, que había caminado en justicia, que era uno con el Padre, porque todavía no había cargado hasta ese momento con nuestros pecados. Y en el versículo siguiente Jesús les da otra palabra de confianza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira lo que les dice. Llega la hora, vais a ser dispersos, me quedo solo, me voy a marchar, me van a castigar, me van a crucificar y cada uno de vosotros va a ir por su lado. Y os estoy hablando estas cosas para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, eso es una promesa. Eso es una promesa. Tenemos la mala costumbre de entender que promesa son las cosas buenas. Creemos que promesa es yo estoy con vosotros todos los días y es una promesa. Creemos que promesa es no he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan y es una promesa. Creemos que una promesa es Dios suplirá todas vuestras necesidades en gloria y es una promesa. Tenemos muchas promesas que son obviamente muy agradables para nosotros. Pero, por ejemplo, hay otra promesa que dice, porque no se os ha dado solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Eso es una promesa. Hay más promesas así. Porque si a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. Eso es una promesa. Hay otras promesas que Jesús le dice a sus discípulos, porque os entregarán a las sinagogas y por causa de mí muchos seréis entregados en las prisiones. Eso es una promesa. Y Jesús les está haciendo esta promesa, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y es ahí donde llega el conflicto. Porque el mundo con tribulación no sabe tener paz. Pero Jesús le acaba de decir, estas cosas que os digo es para que tengáis mi paz, para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero ahí viene la coma que marca un antes y un después. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Recuerdan las palabras de antes? Me vais a dejar solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, Dios, es especialista en peros, porque los peros marcan un antes y un después. Esto pinta mal, pero Dios está aquí. Esto no tiene buena pinta, pero Dios sigue con nosotros. Esto no va a ser fácil, pero contamos con el respaldo de Dios. Esto no va a ser sencillo, pero Dios no nos suelta de la mano. En el mundo tendréis aflicción, pero Dios está con vosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo y yo estoy con vosotros. Y esa es vuestra confianza, que el que está con vosotros ha vencido al mundo en el que vais a tener aflicción. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Y esos peros hacen toda la diferencia. Hay momentos que llega el desempleo y es como que Dios te dijera, te acabas de quedar sin trabajo, pero yo sigo siendo tu proveedor. Te acabas de poner enfermo, pero yo sigo siendo tu cuidador. Yo sé que estás triste, pero yo soy el Dios que te da gozo. Yo sé que estás preocupado, pero yo soy el Dios que te da paz. Yo sé que has caído, pero yo soy el Dios
que 7 veces cae el justo y el Señor siempre lo levanta. Ese pero lo cambia todo. La vida a mí y a ti, hermano, nos va a traer muchos momentos malos, pero recuerda los peros de Dios. Pero Dios está con nosotros. Jesús les está anunciando que su momento de máxima soledad se acerca, que sus discípulos lo van a dejar, que serán esparcidos, pero les garantiza que pueden seguir confiando, porque Él les da su paz. Y el que ha vencido al mundo les está regalando esa paz. Así que la paz que nos ofrece Jesús no significa ausencia de problemas. Cuando lleguen los problemas, no le digas a Dios, ¿por qué? Porque Él te va a decir, porque ya te lo dije, en el mundo tendréis aflicción. No tienes que decir al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasa? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? Yo te lo dije, estáis en un mundo caído, estáis en un mundo donde hay pecado, estáis en un mundo donde el pecado gobierna, pero yo he vencido al mundo. Así que cuando lleguen los problemas, Dios no te ha prometido que los va a arrancar de tu vida. Dios no te ha prometido que te va a meter en una burbuja y no van a llegar a tu vida. Pero Dios ha prometido que te va a dar paz a pesar de las circunstancias. Así que en primer lugar, paz entre dos pueblos. En segundo lugar, una paz personal en nuestros corazones. En tercer lugar, una paz frente al mundo. Y en cuarto lugar, y lo he titulado de la manera más sencilla que se me ha ocurrido, la paz más importante. La paz más importante que trajo Jesús es la paz para con Dios. Es la paz para con Dios. Porque de nada serviría tener paz en casa, de nada serviría tener paz en el trabajo, de nada serviría tener paz en la economía, de nada serviría tener salud y estar enemistados con Dios. Pero el mayor regalo que tenemos es ese. Jesús ha traído paz para con Dios. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo capítulo, versículos 10 y 11, nos recuerda lo que éramos. Porque si cuando éramos enemigos, hermanos, éramos enemigos de Dios. Bueno, en serio, yo no sé si has tenido enemigos en la vida o los tienes, pero me parece que ningún enemigo que hayamos podido tener se compara a Dios. Hermano, tener a Dios de enemigo no me parece que tengamos un futuro bueno que nos esté aguardando. Éramos enemigos de Dios. La Biblia nos dice que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros éramos amigos del mundo, amantes del mundo, deseábamos el mundo y el mundanismo. Éramos enemigos de Dios, pero dice Pablo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Hermanos, estábamos enemistados con Dios. Estábamos de espaldas, Dios y nosotros. Nos damos la espalda los unos a los otros. Y Jesús nos ha vuelto a unir al Padre. Lo que Adán rompió, lo que Adán y Eva rompieron en Génesis, Jesús lo ha vuelto a restaurar. Lo que no pudo restaurar Moisés, lo que no pudo restaurar la ley, lo que no pudo restaurar Abraham, lo que no pudo restaurar Isaac, lo que no pudo restaurar Jacob, lo que no pudo restaurar el rey David, lo que no pudo restaurar Sansón, lo que no pudo restaurar nadie más que Cristo, pero Cristo lo ha hecho, ha restaurado nuestra relación con Dios. Y cuando tú has arreglado tu relación con Dios, todo lo demás es secundario. El mundo se puede caer en pedazos, pero yo soy amigo de Dios. El mundo se puede caer en pedazos, pero yo tengo seguridad eterna. El mundo se puede caer en pedazos porque yo tengo la promesa de Romanos que también dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Ahora estoy en Cristo, he sido reconciliado con Dios. Si la muerte llega, me manda con el Señor, no tengo problema, no temo a la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy directo a la presencia del Altísimo. Voy directo a la presencia de Dios. Tendré la misma suerte que tuvo aquel malhechor en la cruz, al que el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso no tememos el coronavirus, por eso no tememos el cáncer, por eso no tememos que nos dé un infarto, porque sabemos que para nosotros la muerte no es el final, porque el que está en Cristo no morirá, porque ha pasado de muerte a vida. Y todo eso es debido a que hemos sido reconciliados con Dios. Por eso, hermanos, es necesario que cuando vamos a ofrecer a Jesús a los incrédulos, cuando vamos a ofrecer a Jesús a los impíos, hay personas que cometen un error. Hay personas que ven a alguien atribulado y le dicen: ven a Jesús que te dará paz. Ven a Jesús que te calmará. Pero lo que tenemos que ofrecer primero es la reconciliación con Dios. Porque si no somos reconciliados con Dios, no somos parte de esos dos pueblos que han sido unidos. Si no somos reconciliados con Dios, no obtendremos la paz de nuestro corazón que conseguiremos en oración y súplica. Si no somos reconciliados con Dios, no tendremos paz ante las tribulaciones del mundo. Así que todas las paz que Jesús trae y que hemos mencionado tienen como base y fundamento la paz con Dios. Esta es la importante, esta es la necesaria y esta es la fundamental que va a traer todas las demás. Las otras no llegan si no estamos primeramente en paz con Dios. Hay algo más necesario que la paz personal en medio de los problemas. Hay algo más importante que una paz frente a la adversidad de este mundo. Es más, si conseguimos tener paz en todo eso, pero no tenemos paz con Dios, nuestro destino será lugar de tormento. Al final nuestra eternidad será de castigo. Sin embargo, la mayor, la más gloriosa obra de Cristo es la reconciliación con Dios. Y es esa paz la única que podemos obtener en Jesús. Y por eso quiero concluir el mensaje con una exaltación de Cristo y un título que el profeta mesiánico por excelencia, el profeta Isaías, le otorga a Cristo en Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Y hermanos, qué versículo tan precioso. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Y Príncipe de Paz. Es por ello que Cristo, cuando fue anunciado por el profeta Isaías, no solamente le otorga cualidades y nombres divinos, Dios poderoso, Padre eterno, sino que, y más relacionado con nuestro tema de hoy, Jesús es anunciado como el príncipe de paz, como el príncipe de paz. Hermanos, que podamos gozar al saber que tenemos paz para con Dios, que podamos gozar al saber que somos parte del pueblo de Dios, que Jesús ha reconciliado derribando la pared intermedia, que podamos disfrutar de la paz en el corazón que obtenemos cuando vamos a Dios en oración y súplica, y que podamos encontrar paz a pesar de las tribulaciones que ha traído y que traerá siempre este mundo, sabiendo que nuestro Señor Jesús ha vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por el Evangelio que nos reconcilió contigo. Gracias por el Evangelio que nos volvió a unir a ti cuando éramos enemigos, pero ahora nos reconcilió por medio de la muerte de tu Hijo amado. Gracias por Jesucristo, quien de los dos pueblos hizo uno. Gracias por Jesucristo, quien nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, para que hoy, Señor, nosotros, tu pueblo, como esos discípulos que estaban en el barco mientras Jesús dormía y llegó la tormenta, sepamos que en nuestro barco está Jesús de Nazaret,
En nuestro barco está aquel que calma las tempestades. En nuestro barco está aquel que trae paz en medio de la tormenta. Bendice, Señor, tu palabra y que pueda fortalecer la fe de mis hermanos. Es lo que yo te pido hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.